Y ahora sí, ya entramos en vivo. Tengan muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un programa más de Citraína Informa. El día de hoy contamos con la presencia de don Jorge Coronado, quien nos va a hacer una exposición de los acuerdos logrados por el Busco en la Mesa de Negociación Nacional. Hay gente que se pregunta, ¿por qué es importante estas mesas? Hay gente que dice, nos están dando a tolillo con el dedo. Es una cuestión dialéctica, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque si no hay oposición en esas mesas de diálogo, los sectores empresariales, principalmente los de la exportación, van a lograr una serie de acuerdos que, a pesar de que no son vinculantes, van a legitimar las intenciones perversas de muchos y muchas diputadas y del Poder Ejecutivo para continuar privatizando las instituciones de este país, para continuar pisoteando las garantías sociales. Entonces, si no hay oposición en estas mesas, van a sacar acuerdos y luego nos van a decir que brotan de una democracia, o sea, un simulacro de democracia. Es importante que haya una oposición, y esto en varios sentidos. ¿Por qué? Porque la política nacional en muchos se ha convertido en una demagogia. En términos clásicos, la demagogia es una forma corrupta de la democracia. Cuando la democracia deja de ser democracia, cae en la demagogia. Y en la demagogia se pierde la educación, se pierde la rigurosidad, y entonces los conceptos políticos, la ideología como tal, es manejada a partir de determinados demagogos o personas que comienzan a resemantizar los conceptos y a darnos a entender que son otra cosa, ignorando el edificio histórico a partir del cual se han construido estos conceptos. Entonces, estas mesas de diálogo son de suma importancia. Primero, para obstaculizar el avance de las intenciones neoliberales. Segundo, para llevar una voz rigurosa de oposición. Y tercero, porque estos acuerdos, si bien no son vinculantes, sirven como premisa para legitimar cualquier otra acción de movimientos sociales. Entonces, esto que es sumamente importante es lo que queremos evidenciar hoy. Y es necesario que la información corra. Y por eso, desde el Busco, al cual está vinculado Citraína, el día de hoy queremos presentarles a ustedes lo que fueron los acuerdos que se lograron en la mesa de negociación. Bienvenido, don Jorge. Gracias, Esteban. Un gusto estar nuevamente en este programa con Citraína. Don Jorge, el espacio es suyo. El día de hoy prácticamente no tenemos entrevista, tal vez conversamos un poquitito al final. Don Jorge nos va a hacer una exposición resumida de las mesas de negociación. Muy bien, Esteban. Lo primero que tendría que decir es que cuando se convocó este proceso en el mes, veamos que este proceso se convocó primero con la facilitación de Jorge Vargas, director del Estado de la Nación, que quiso imponer una visión de lo que tenían que ser este proceso de diálogo. Nos quiso imponer una metodología y un encuadre muy antidemocrático, muy verticalista, que nosotros rechazamos. Incluso tuvimos una reunión en Casa Presidencial para señalarle la oposición de Busco a ese formato que daba el director del Estado de la Nación. Eso al final no fructificó, y luego, después de una semana y unos días, el gobierno volvió a convocar, ahora sí, sin intermediación, directamente desde Casa Presidencial, un 21 de octubre. Y fue las primeras sesiones, 2 sesiones para discutir sobre metodología, encuadre, temas, que fueron 2 sesiones muy difíciles, de todo un día cada una, muy difíciles porque estábamos llenos de
desconfianzas. Recordemos que este país y teníamos casi 3 décadas de no tener esfuerzos de diálogo, de discusión, de sentarnos en una mesa. Tenemos años de una fuerte polarización, todo se resuelve, como se dice coloquialmente, a madrazos, ¿verdad? Y en ese contexto, pues era muy difícil arrancar un diálogo. Al final, cada quien puso para decir, bueno, empecemos y veamos a ver qué tenemos, ¿verdad? ¿Con qué estamos? Voy a compartirles, Esteban, y incluso la pantalla, incluso ahí vos me podés ir interrumpiendo caso de que vayas viendo cosas que te interesen eh, asumir, ¿verdad? O discutir. Vamos a ver aquí. Muchas gracias, don Jorge. Entonces ahí vos, como decimos, vas metiendo ahí la cuchara para ir encauzando, porque si no, puedo dormir a nuestros compañeros y compañeras que nos están siguiendo. Bueno, cuando se planteó esto del diálogo, señaló lo siguiente: bueno, Busco ha tenido una propuesta política que es cambiar el rumbo económico del país, ¿verdad? No podemos seguir, ese es nuestro accionar fundamental. Es un rumbo económico que ha estimulado la concentración de la riqueza, el desempleo, que hoy tiene tasas históricas, ¿verdad? Cerca de 550,000, 600,000 personas desempleadas. El empleo precario, la mitad de la fuerza laboral trabaja en condiciones de informalidad, no hay libertad sindical. Hoy tenemos 1,5 millones de costarricenses viviendo en la pobreza. Ocupamos el 9º lugar a nivel mundial en desigualdad. Y bueno, y obviamente un país con altísima exclusión social. Propugnamos por una democracia participativa, ¿verdad? En lugar de esta democracia o régimen democrático representativo donde van a la gente a convencerlos de que voten por el menos feo y al final se olvidan de que tienen un compromiso con su electorado y cada quien hace lo que le da la gana. Se requiere un nuevo pacto social y político que genere una sociedad más inclusiva. Hay que fortalecer la seguridad social, la protección de la salud, la vida, no solo de la clase trabajadora, sino de toda la sociedad en su conjunto. Y requerimos fortalecer el Estado social, un estado de bienestar, de derechos, que consolide esto que es lo que nos ha diferenciado a nivel patrimonial de un Estado que garantiza servicios públicos universales y de calidad, con justicia fiscal y justicia social. Bueno, en estas 4 décadas de neoliberalismo, más todo lo de la pandemia, lo que ha provocado es una devastación a nivel de trabajadores y de pueblo. En ese sentido, nosotros dijimos, si vamos a un diálogo, vamos a plantear estos elementos, a decir que hay que cambiar el rumbo económico, que hay que fortalecer el Estado, que hay que impulsar una democracia participativa y que los trabajadores y el pueblo no deben ser los únicos que sigan pagando las consecuencias del neoliberalismo y de la pandemia. En total, arrancamos ese 23 de octubre
y entre el 23 y el 30 de octubre se diseñó todo el proceso de metodología, temas, y a partir del 5 de noviembre empezamos por el fondo. El primer tema, reactivación económica, empleo decente y combate a la pobreza, ese fue un tema. El 7 de noviembre, propuestas de alto consenso. Y el 11 de noviembre, fraude fiscal y eficiencia tributaria. Continuamos el 13 de noviembre con todo lo que es gestión de deuda pública. 14, lo de inversión y gasto público. El 18, el tema de ingresos, exoneraciones y gasto público. Y el 20 de noviembre, activos del Estado, se recuperó del primer tema, cosas que quedaron de reactivación, empleo decente y combate a la pobreza. Y el 21 de noviembre fue una sesión para acuerdos y los acuerdos definitivos y cierre de la mesa. Ahí pueden ver el flujo de trabajo semanal. No fueron 3 semanas de trabajo de lunes a sábado. Ya fuesen reuniones técnicas de todo el día sobre cada tema o las sesiones en plenaria, ¿verdad? Que generalmente fueron lunes, miércoles, viernes o lunes, viernes y sábado. En esas semanas, nosotros como Busco trabajamos además en las noches, hacíamos sesiones de revisión, de evaluación. Entonces eran sesiones que nos podían llevar hasta las 2 de la madrugada y ya las sesiones técnicas o en plenaria siempre habían reuniones a las 7:30 de la mañana. Como verán, fue más que tiempo completo durante 3 semanas consecutivas. Fue muy importante el bloque nuestro, que fue el Busco. Bueno, estaba la ANDE, estaba ONDECA y estaban las CCTD, que los 3 forman parte de Busco. Estas 4 organizaciones, digámoslo así, sí, éramos el bloque del Busco. Fue muy importante el aporte de la Escuela Sindical de la ANDE, que nos facilitó parte de su equipo de la Escuela Sindical, de equipos profesionales, ¿verdad? Los de Lorenzo Ramírez, José Francisco Solano. Contamos con Mario de Bandas, que es también parte de ese equipo, que nos ayudó en propuestas, Marino Donato, y con el periodista de UNDECA, el compañero Martín Chinchilla, que era quien sacaba todos los días una información del tema. ¿Cuáles fueron los ejes que planteamos en esta agenda de diálogo multisectorial? Uno, fuimos a defender la institucionalidad pública y lucha contra el desmantelamiento y privatización estatal. Ahí tuvimos la no venta de activos, no a la concesión, defensa de la Caja, del ICE, del INA, de Recope, de las universidades, de FANAL, ¿verdad? Contra la mercantilización del derecho a la salud pública. Ese eje fue muy importante en fajarnos ahí con los sectores que sus únicas propuestas eran romper o vender activos. Después, el segundo eje, defensa de derechos y condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora. Allí el eje nuestro fue no al proyecto de empleo público, no a los impuestos al salario escolar, no al proyecto de jornadas que quiere eliminar la jornada de 8 horas, y además
empezamos a visibilizarle a los sectores que estaban en la mesa y el aporte que ha dado la clase trabajadora, ¿verdad? Desde que entró la ley 9635, con las reducciones salariales que eso ha llevado, más el congelamiento del reajuste salarial, la eliminación de las anualidades para este año y el próximo, y más o menos ese aporte representa un 1.6% del PIB en términos como contribución del sector público, de los trabajadores del sector público. Tuvimos un tercer eje, todo el combate frontal al fraude fiscal, evasión, elusión, privilegios y la lucha por mayor progresividad fiscal, ¿verdad? Que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Y por último, el quinto eje de nuestro accionar en la mesa fue un mensaje político de que la crisis no es responsabilidad de la clase trabajadora, sino de todo este fraude fiscal empresarial, que el déficit no es culpa de los salarios, el déficit fiscal y la crisis de las finanzas públicas, sino resultado del fraude y los privilegios fiscales, y que el costo de la crisis no puede seguir recayendo exclusivamente en los hombros de la clase trabajadora y el pueblo. Ese es como elementos centrales de nuestro planteamiento político. Y vean ustedes qué interesante, todos los temas, ¿verdad? En total se presentaron 2.301 propuestas y en todos los temas esto de amarillo que se ve es el porcentaje de propuestas que fueron presentadas por el sector sindical en cada uno de los temas. Y como ven, en el tema de fraude fiscal, fuimos el sector que más propuestas sometió. En el de activos del Estado y fortalecimiento del Estado, fuimos el sector que más propuestas colocó, o en las propuestas fiscales de alto consenso fuimos el sector que más propuestas presentó y fuimos el segundo sector en todo lo que de propuestas, en todo lo que es gestión de la deuda pública y ocupamos, digamos, un sector, un lugar importante en lo que es en el tema de eficacia del gasto. En total, de todas las propuestas, dense en cuenta ahí, del total de las 2.301, el 39% fueron presentadas por el sector empresarial y el 21% por el sector sindical. ¿Qué demuestra todo esto? Que los sindicatos no solo fuimos a oponernos o a plantear consignas a esta mesa, sino que llevamos una batería de propuestas importantes sobre los 7 temas. No hubo un solo tema en que no planteáramos alguna propuesta. Vean, en total nosotros presentamos 113 propuestas sobre todos esos temas que ven ahí, y en general pueden darse cuenta que fue un esfuerzo importante, técnico, político, de trabajo, efectivamente, para visibilizar las demandas y propuestas fundamentales del movimiento sindical. Nos acompañaron otras organizaciones, ¿verdad? Estuvo aparte de Busco, Andes, STD y UNDECA, estuvo el SEC, que es el Sindicato de Educadores Costarricenses, estuvo la APSE, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, estuvo el SINAME, que es el Sindicato de Especialidades Médicas, y estuvo también la Alianza Sindical del Poder Judicial. Con ellos
construimos muy buenos acuerdos conjuntos de nuestro bloque de 4 organizaciones con todas estas otras 4 organizaciones. Pero para que vean ustedes la desproporción, sindicalmente éramos 8 organizaciones, 8 entidades representantes, mientras que las cámaras patronales eran 17 cámaras patronales. Y aún así, las propuestas estuvimos de tú a tú, aunque ellos representaban el doble, y fue el sector mucho más representado o sobre representado en esa mesa. ¿Qué resultados se obtuvieron en términos de las distintas mesas? En medidas fiscales de alto consenso, fueron medidas importantes para fortalecer la acción del Ministerio de Hacienda en todo lo que tiene que ver con aduanas. Y esto no es un detalle menor. Jorge, sí, dime. me deja unos segunditos nada más para dar una noticia de última hora que es de gran impacto y preocupación para toda la comunidad tina. En este momento se están discutiendo en el plenario de la Asamblea Legislativa las mociones 138 del proyecto de ley 21738. En este momento, en esta Asamblea Legislativa y en este gobierno, se estará fraguando un golpe al Estado Social de Derecho. La tercerización, debilitamiento del INAH que conduce a su privatización. Una mala noticia para la gente INAH que nos escucha en este momento. Vamos a ampliar en las próximas horas esta situación. Disculpe, don Jorge, por el anuncio comercial. Adelante. No, más bien muy importante, porque nosotros logramos en la mesa parar un montón de acuerdos que habían de que la mesa aprobara respaldar este proyecto de ley. Y nosotros nos opusimos, pero bueno, la Asamblea Legislativa es lo que es, ¿verdad? Violentando digamos, la voluntad popular, y ahora está en esta ofensiva. Pero bueno, hay que seguir peleando, ¿verdad? No nos queda de otra. Les decía yo que habíamos logrado en medidas fiscales de alto consenso, medidas muy concretas para controlar el contrabando, la falsa facturación de importaciones y exportaciones, fortalecer el órgano nacional de valoración y verificación aduanera. Ese fue parte del paquete de propuestas hechos por los compañeros del sindicato del Ministerio de Hacienda, SINDAC, que son parte de Busco. Incorporamos lo del marchamo electrónico, el monitoreo real, el escáner e instrumentos no intrusivos para detener y controlar todo esto del contrabando. Se le dio un respaldo al proyecto de Hacienda Digital que acaba hace unos días de ser aprobado. Perdón, que es muy importante lo de Hacienda Digital porque es un proyecto. El problema que tiene el Ministerio de Hacienda y Tributación Directa es que las distintas bases de datos no se comunican entre sí. Entonces no se puede cruzar información entre lo que usted declara en un lado, lo que tiene en el otro, lo de los bancos. Y ahora con Hacienda Digital se va a poder, cuando entre, se espera que en el 2022 a más tardar ya esté en vigencia todo lo de Hacienda Digital y ya se pueda cruzar información. Acordamos aquí en forma unánime la propuesta de eliminación de la gasolina a los diputados y impulsar el SICOP, que es lo de compras públicas al 100% del sector público. Y además salió un acuerdo planteando la reducción de la deuda política para el año 2022 de hasta un 40%. ¿Verdad? Yo y Busco planteaba
la eliminación total de la deuda política, pero bueno, logramos el 40%. No les estoy mostrando la totalidad de los 58 acuerdos, se lograron 58 acuerdos en total, pero les voy a mostrar como los principales, déjame que se me pegó, vamos a ver, aquí se pegó un poquitillo, vamos a ver. Estas cosas que suceden, pero ya vamos, ahora sí. En el segundo tema de gestión de deuda pública, metimos lo primero, que fue que el Ministerio de Hacienda transparente todo el tema de la deuda pública, quiénes son los tenedores de bonos, cuáles son los montos, en qué plazos, cuáles son las condiciones, que hoy es información que no sale a la luz pública y es necesario. Se planteó una reestructuración de deuda interna, tanto de tenedores privados como públicos. Algo muy importante, titularización de obra pública, inversión de fondos de pensiones, de instituciones públicas, y ya el gobierno empezó a cumplir porque metió para hoy que empiezan las sesiones extraordinarias, un proyecto para modificar la ley y que los fondos de pensiones de instituciones públicas puedan invertir en obra pública. Hoy tienen una prohibición, solo pueden comprar bonos de deuda interna o salir internacionalmente a comprar activos financieros, lo que es de mucho riesgo. Se impulsaron instrumentos de canje y cambio de deuda cara por deuda barata. Se planteó que esos cambios no llegaran condicionados ni laboralmente ni en materia de protección y mucho menos que significaran desmantelamiento del Estado. Y además planteamos que se sume Costa Rica a las gestiones globales de condonación de la deuda externa, que ya cada vez adquiere más fuerza. En evasión, fraude fiscal y eficiencia, planteamos que el Ministerio de Hacienda tenga metas anuales de cuánto busca recaudar, que no los tiene hoy, que priorice mayores controles y le establecimos varios acuerdos en materia de controles para atacar la evasión, que se actualicen los datos sobre evasión y fraude fiscal. Hoy los últimos datos que tenemos de este problema datan del año 2017 y se requiere datos actualizados para diseñar estrategias. Se logró que los condenados por fraude fiscal no tengan acceso a subvenciones, beneficios fiscales y que estén inhabilitados a participar en contrataciones administrativas, y se logró la prohibición de que los funcionarios públicos tengan actividad económica en paraísos fiscales, o sea, que no tengan sociedades offshore, que no tengan ninguna actividad económica en paraísos fiscales. Esto va a implicar que Costa Rica amplíe su lista de paraísos fiscales, que es muy restringida. Y lo otro es que se acordó que se incorpore en la declaración jurada que tienen los funcionarios públicos de cierto nivel, que se incorpore si tienen inversiones en el extranjero. Esto es muy importante porque nos permite ir midiendo si un gerente, un presidente ejecutivo de cualquier institución, vemos que su patrimonio en activos financieros fuera del país empieza a crecer durante el periodo en que es funcionario público, ¿verdad? Y eso nos permite cotejar. En
En el tema de exoneraciones, ingresos, inversión y eficacia del gasto público, bueno, se acordó la eliminación de la exoneración del impuesto de renta a los premios de lotería que superen los 250.000 colones. Va a haber tasas escalonadas. Ese va a ser, digamos, el que menos impuesto de renta pague, y claro, los premios grandes de 50, 80 millones que uno oye que se ganan gente, va a pagar tasas más altas. Hay que decir que Costa Rica es casi el único país que no tiene carga impositiva o impuesto a los premios de lotería, ¿verdad? Y eso es un premio que es resultado de la suerte. Acordamos algo muy importante que nunca se ha hecho: estudios costo-beneficio de todas las exoneraciones existentes por parte del Ministerio de Hacienda, y que eso se haga en un periodo no mayor a 3 meses para poder identificar cuáles de esas exoneraciones, la verdad, se convirtieron en un privilegio fiscal y no en un estímulo a la actividad económica de determinado sector. Se incorporó que se haga un estudio en el primer trimestre del 2021 sobre progresividad de tasas diferenciadas de pago de impuesto al valor agregado a la canasta básica. Eso lo logramos frente al intento del gobierno de querer aumentar el IVA a la canasta básica. Lo que dijimos es: veamos primero cuáles son las tasas de progresividad, cómo se comportan. Muy importante, una propuesta nuestra es toda la reestructuración y fusión de superintendencias, que son salarios de lujo, edificaciones gigantescas, lujosísimas, ¿verdad? Y ahí como 6 o 7 superintendencias, y dijimos, bueno, hay que hacer un estudio que garantice que esas puertas giratorias, vean el caso de Rocío Aguilar, que fue sancionada como contralora y ahora es una superintendente, ¿verdad? Logramos algo muy importante: renta global. Teníamos casi 20 años de que el sector empresarial no quería aceptar lo de renta global. Se montó, se logró establecer. La renta global significa que usted le suman la totalidad de los ingresos que usted, ya sea por salario, ya sea que tenga intereses de activos financieros, ya sea que tenga alquileres de casas o edificios o terrenos, todo se suma y se ponen unas tasas sobre el total de los ingresos. Esto permite transparentar y que la gente no evada alguno de los impuestos específicos, porque ya es todo en una sola buchaca. Se acordó la venta de la cartera de crédito de CONAPE al Banco Popular por una sola vez. Eso daría recursos al Estado para dedicarlos al pago de la deuda y no pone en riesgo a CONAPE como órgano de préstamos. Recordemos que hace un año ya CONAPE había suspendido los créditos a las carreras de ciencias sociales y de otras disciplinas, lo cual afectaba o afecta a muchos cientos de jóvenes que quieren estudiar. Se logró un inventario de alquileres del Estado. Ese inventario que visibilice, sí. Al respecto de esto de CONAPE, ¿verdad? Hay una situación compleja en CONAPE, ¿verdad? Son cantidades exorbitantes de millones en este momento para CONAPE, son incobrables, ¿verdad? Sí, sí, según los datos que nos daban, eran 9.000 millones, es la cartera de colones, la cartera total,
y 8.000 millones están declarados literalmente como incobrables. Hay un nivel de ineficacia impresionante en eso. Bueno, al plantearlo que lo tome el Banco Popular, también que con el Banco Popular los términos que tenían la gente de préstamos no se les cambie, y además que el Banco Popular, por medio de sus agencias, desarrolle toda el cobro y el pago de los préstamos, ¿verdad? Eso también va a beneficiar, porque CONAPE no necesariamente tiene una estructura nacional, ¿verdad? Y utiliza algunos sistemas de la banca estatal que además le significan un costo hacer esa utilización para el pago de préstamos. Así que, digamos, en ese sentido, este es un tema, va a haber que hacer un proyecto de ley específico para este tema. Decía lo de los alquileres del Estado. Sabemos bien que hay un sector inmobiliario privado muy vinculado a políticos nacionales que hacen clavos de oro, ¿verdad? Con alquileres a instituciones, a ministerios, son cosas monstruosas en términos financieros. Bueno, planteamos un inventario para saber quiénes son los dueños, cuáles son los términos de esos contratos, los montos, y determinar cómo racionalizar, ¿verdad? Porque ahí hay un montón de plata que se va, y se va con nombres y apellidos. Y luego un acuerdo muy importante en esta parte: se planteó que hay temas que no se pudieron ver en esta mesa por el poco tiempo, y la necesidad de institucionalizar el diálogo social. Nada mejor que plantearse una reestructuración del Consejo Consultivo Económico Social. Perdón, hay un decreto ejecutivo del gobierno anterior de Luis Guillermo. Bueno, es reestructurar ese decreto, eliminarlo y crear otro, y hacer un proceso de conformación de un consejo consultivo en consulta con los distintos sectores sociales. Incluso ya tuvimos una primera conversación como busco con el ministro de la Presidencia, le planteamos algunas ideas sobre la conformación de ese consejo consultivo, de sus tareas, de sus funciones. Así que esperaremos en los próximos días que se avance. En reactivación económica, empleo decente y combate a la pobreza, ¿verdad? Bueno, más facilitación de crédito para micro y pequeñas empresas. Se incorporó la política nacional de cuidados, ¿verdad? Que es muy importante, el movimiento de mujeres, y lo respaldamos nosotros, que hoy los cuidados, ya sea de niños y niñas, de adultos mayores, de personas con enfermedades terminales o con discapacidades, descansan las mujeres, y generalmente esos cuidados le impiden incorporarse plenamente o del todo a mujeres. En ese sentido, hablar de una política nacional de cuidados que primero reconozca que es un trabajo, ¿verdad? Que hay laboralmente en ese cuidado niveles de especialización, y eso puede permitir no solo una mayor inclusión económica de las mujeres, sino ayudar a la reactivación económica. Se habló en esa parte de cómo mejorar el Internet y la banda ancha a nivel nacional. Ya hoy Esteban me hablaba de los problemas de Internet. Imagínense si los tenemos aquí en San José, lo que significa en zonas costeras o fronterizas, ¿verdad? Donde la brecha digital es
realmente asimétrica. Mayor acceso al financiamiento de banca para el desarrollo, fortalecer las asociaciones de productores agrícolas para que puedan entrar en esas cadenas de valor de comercialización de productos agrícolas, ¿verdad? Hay que desarrollar toda una agenda en ese sentido, más el mapeo de toda la situación laboral y el rol de Fonatel, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la SUTEL en que realmente podamos reducir la brecha digital a nivel nacional. Y algo que ya se está discutiendo en la Asamblea Legislativa es lo del fondo de avales para estimular préstamos en mejores condiciones. En activos del Estado, este es un tema muy importante, porque en activos del Estado se logró solo que se hiciera un inventario sobre lotes ociosos. Aquí los empresarios iban a vender todo, ¿verdad? No solo las joyas de la abuela, sino vender a la abuela. Vender Colby, Banco de Costa Rica, todo lo que se pudiera. Y bueno, eso chocaron de frente con la postura nuestra y al fin lo único que planteamos es que se haga un inventario y si aquellos lotes que no tengan ninguna estrategia de utilización se puedan utilizar, digo, proyectar la venta de los mismos. Y bueno, en términos, los 58 acuerdos representan cerca de un 2.18 y 3.16 del PIB si le sumamos acciones de una sola vez. Entonces se lograron en medidas de ingresos un 0.22 del PIB, de nuevos ingresos, en mayor eficacia en el gasto 1.18, en mayor eficiencia un 0.80 y en los de única vez un 0.96 del PIB. Eso representa la totalidad para aquellos que dicen que no se hizo nada, esos 58 acuerdos nos dan casi un 3.16% del PIB en cuanto a medidas. ¿Qué nos quedó en el tintero? Podríamos decir, nosotros propusimos fortalecimiento de la inspección del Ministerio de Trabajo y lo de renta básica universal. Los empresarios estuvieron de acuerdo en que esto lo discutamos en el Consejo Económico Social, lo de la aprobación del convenio 190, que es contra toda clase de violencia en el trabajo, también para este espacio de diálogo, consejo consultivo. Planteamos lo del impuesto a las zonas francas, obviamente eso no pasó, o el impuesto a las grandes fortunas, patrimonios y renta de capital, o lo del 3% de peaje a los rendimientos de la cartera crediticia del sistema financiero nacional, por ejemplo, todo lo que hace estos grandes almacenes que le prestan, que le venden una lavadora al 500% del precio a la gente a pagos de polaco, ¿verdad? Y bueno, sobre todos esos rendimientos a estos sectores que le cobráramos un 3%, que significaba anualmente cerca de 600 millones de dólares. El impuesto a los grandes contribuyentes y a las grandes cooperativas. Esto es parte de lo que propusimos y obviamente no logramos. El sector empresarial propuso igual venta de activos, impuesto al salario escolar, empleo público y nada de eso lograron pasar. O sea que podríamos decir logramos un empate. No se crea que con estos 58 acuerdos todo está solucionado. La lucha sigue, ¿verdad? Lo más importante es que Busco se ha convertido en un referente del movimiento, como el referente del movimiento sindical, no solo para gobierno, sino para el sector empresarial. Se ha recuperado, eso es un gran aporte de la mesa,
la capacidad de diálogo y negociación por parte a nivel nacional, algo que no pasaba desde hace varias décadas, y el sector sindical se ha vuelto a convertir en un sujeto político frente a todos estos otros sectores que tienen capacidad propositiva, que tiene capacidad de negociación y que tiene capacidad de construir acuerdos. En fin, sin perder de vista que hemos logrado cosas importantes, no falsos triunfalismos, pero podríamos hablar de que fue un paso importante y de visibilización, y lo mejor es que por primera vez en más de 2 décadas nos sentamos cara a cara y con el sector empresarial, con movimiento de mujeres, cooperativas, solidarismo, y al final la gente reconoció al movimiento sindical como un sector que tiene propuestas, que no son solo tirapiedras, que no son los radicales, que no tienen nada que decir, y eso fue importante. Entonces, ahora tenemos una agenda de lucha en la Asamblea Legislativa, está lo del INA, está lo de empleo público, está ahí que quieren ponerle impuesto a los salarios, bueno, y que una Asamblea Legislativa que no quiere reconocer estos acuerdos, ¿verdad? Porque ya están los años, el periodo electoral, y ya estos sectores no le quieren dar, porque lo que dicen ellos es que esta es la mesa del gobierno y como tal no le quieren dar ningún reconocimiento cuando es unos acuerdos fraguados entre los sectores. Si se ven los 58 acuerdos, ahí hay 2, a lo sumo 3 acuerdos propuestos directamente por el gobierno. Lo demás provino desde los sectores donde la gente se puso de acuerdo. Así que ahí queda por ahora, ya me extendimos demasiado. Jorge, tal vez como para hacer una especie de cierre, tal vez de un modo más coloquial, podríamos decir que hubo 2 bandos fuertes y una serie de bandos intermedios que apelaban a 2 modelos distintos de administración de Estado. El modelo de un Estado social de derecho, que está consciente de que las instituciones públicas bien administradas pueden existir y necesitan existir para garantizar la calidad de vida de la población. Y entonces hay todo un modelo de administración pública y otro modelo que es un modelo neoliberal, que partiendo de axiomas racionales, ajenos a cualquier tipo de realidad, generan una serie de prejuicios para decir que en la medida en que se debilite y se llegue más a esta noción de este famoso autor estadounidense, Robert Nozick, el Estado mínimo, van a estar mejor las cosas. En ese sentido, tal vez de un modo más coloquial, podríamos decir hasta qué punto en los acuerdos pudo avanzar el bloque social y hasta qué punto no pudo avanzar el bloque neoliberal. Digamos, la agenda maximalista de estos sectores más neoliberales y conservadores, que era desmantelamiento del Estado, reducción de planilla estatal, reducción del gasto, contracción presupuestaria radical, esa agenda maximalista se dieron cuenta que no, digo, que no iba a pasar, que no íbamos a dar ninguna concesión. Y aquí era o se socavan acuerdos que garantizaran seguir conversando o nos íbamos ahí a una confrontación en donde todo el mundo se levantaba de la mesa y se iba. Algo importante, entre estos sectores neoliberales, especialmente el sector empresarial, hay algunos visos de diferencias, ¿verdad? Porque las cámaras empresariales, y no quiero decir con esto que están cerca de nosotros, pero estas cámaras empresariales cercanas al mercado interno
Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, que están sufriendo los embates de la pandemia económicamente, salían con un discurso de defensa de la caja, de rol del Estado, y tuvieron mayor acercamiento con nosotros para tratar de llegar a acuerdos, mientras que el sector exportador y de zonas francas fue más lejano. Eso quiere decir que ese capital más transnacionalizado efectivamente es el más radical y el que al Estado costarricense no le interesa. Al final, a una Cámara de Comercio necesita que la caja le atienda a sus trabajadores si se le enferman, ¿verdad? A los de zonas francas le tienen a sus trabajadores seguros privados y con multinacionales y un montón de cosas, ¿verdad? Así que este es un tema importante. Nosotros no pudimos pasar nuestra agenda más, especialmente contra el fraude fiscal. Logramos un pasito, renta global, no logramos renta mundial, que es grabar los recursos que se consiguen en cualquier parte del planeta y que después ingresan al país. No pudimos grabar a las zonas francas, pero ya queda posicionado el tema. Y luego se abrió algo que no se había abierto con este gobierno, y es la posibilidad de empezar a tener algún nivel de conversación. Lamentablemente ya al final de su administración comprendieron que no podían seguir en esa cerrazón. Ya es posiblemente demasiado tarde, pero bueno, por lo menos se logró en algo, alguna medida. Así que por eso yo decía, es como un empate. Los dos actores fundamentales es el sector empresarial y el sector sindical. Y luego hay otros sectores sociales que acompañan, pero cómo dirimamos las contradicciones entre el sector sindical y el sector empresarial va a depender mucho de lo que pase en este país en los próximos años. Don Jorge, un elemento que sería importante sería tener una lista de esos acuerdos que logró el bloque social, para que no solamente el bloque sindical, sino otros movimientos, hasta incluso el mismo Rescate Nacional pueda tomarlos como para legitimar sus luchas. ¿Por qué? Porque son acuerdos que están en la mesa, o sea, que tienen que ser cumplidos, donde ha habido una palabra del gobierno. Y entonces, si estos acuerdos no se comienzan a cumplir, los movimientos sociales pueden legitimar A, B, C, D o distintas medidas de acción. El Busco va a preparar un documento o alguna información sintética donde sepamos los puntos, así como casi que consignas que se lograron, como las conclusiones, sin todas las premisas, de cada uno de estos acuerdos. Eso es lo que esperamos y poderles, que la gente tenga en detalle, ¿verdad? Ahora les he dado una vista rápida. Y creemos que mientras la gente se apropie de que vea que efectivamente hay medidas concretas para hacer ajustes, para salir un poco en forma inmediata de los elementos más graves de la crisis, hay que respaldar, ¿verdad? Aquí se le marcó una hoja de ruta inmediata al gobierno, ahora viene la Asamblea Legislativa, hay que presionar en la Asamblea Legislativa para que muchos de estos proyectos de ley efectivamente pasen. Mañana miércoles 2 de diciembre, el Poder Ejecutivo va a presentar a las 5 de la tarde a todos los diputados los 58 acuerdos. Vamos a acompañar los delegados y delegadas que estuvimos en la mesa, vamos a acompañar esta entrega, pero también es un acompañamiento como presión a los partidos políticos como Liberación y la Unidad Social Cristiana, que son los que más han atacado los acuerdos, ¿verdad? Y en ese sentido, yo lo que hago el llamado es que tenemos que meter mucha presión para que efectivamente esto se traduzca
en acciones concretas, en proyectos de ley, en decretos ejecutivos, y efectivamente nosotros lo que estamos diciendo, con estos 58 acuerdos no requerimos al Fondo Monetario Internacional. Con estos 58 acuerdos, más los procesos de reactivación económica, Costa Rica puede enfrentar los efectos de esta pandemia, empezar a corregir problemas estructurales y con medidas establecidas a nivel nacional, sin injerencia del Fondo Monetario Internacional. Hoy, los sectores más reaccionarios de la derecha costarricense y de los medios de comunicación privados están en una campaña de que hay que ir al FMI, pero estos 58 acuerdos validan que esa no es la ruta que necesita el país. Eso es muy importante que lo entendamos desde el movimiento sindical. Es sumamente interesante esto. Lo decía Eduardo Galeano de que nos daban oro por cuentas de vidrio. Hoy en día estamos viviendo eso. Encontramos una serie de personas que, sin tener conocimientos de economía, pero en realidad lo que están haciendo es tratando de quebrar el Estado. ¿Ustedes creen, personas escuchas, personas que están viendo este programa, que si las instituciones del Estado no tuvieran valor, estarían pensando en privatizarlas? ¿Quién quisiera comprar una empresa que no da rentabilidad? El problema es que la IA, por ejemplo, no da rentabilidad. ¿Por qué no da rentabilidad? Porque lo que da es calidad de vida. O sea, es una lógica distinta. IA no busca ser una corporación privada. Busca que el agua llegue a las personas. El INA no busca lucrar con la formación técnica. El INA busca llegar al último rincón de este país. Y por eso somos INA. Y por eso cada trabajador y trabajadora, cada docente del INA que siente ese sello INA es capaz de ir hasta la isla Chira, ir hasta los lugares más recónditos de este país para llevar educación técnica. ¿Ustedes creen que una empresa privada haría lo mismo? Sí. No le pagan, no, ¿verdad? Una empresa privada lo que busca es lucro. Todo lo que le interesa es otro tipo de lógica. Y entonces, esta cuestión de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, la privatización de instituciones, porque ha habido propuestas hasta incluso que un 60% de las acciones de las instituciones públicas pasen a manos privadas, que se vendan. O sea, no hay que ir más allá del sentido común. No necesitamos siquiera analizar las acciones sociales en el sentido más breve. Es sentido común simplemente. ¿Quién va a comprar acciones que no le generen ganancia? Entonces el Estado no es que no sirve, es que lo han inutilizado. Y nos han hecho ver que el Estado no sirve cuando no sirven las personas que están administrando el Estado. Pero paralelamente nos han hecho ver como que esas personas, la corrupción se naturaliza y que son impunes. Esa es la circunstancia en la que estamos en Costa Rica. Y de ahí que es necesario entablar diálogos de este tipo, porque imagínense ustedes a donde hubiera llegado el empresariado, sin un diálogo de estos, y qué estaría haciendo todo este grupito de la Asamblea Legislativa, como este diputado que dijo que no había leído un proyecto de ley, pero que él estaba de acuerdo con hacerle modificaciones al FES, al presupuesto de la educación superior pública. ¿Qué estarían haciendo con esos acuerdos en este momento? Si lo hacen sin esos acuerdos, si no hubiera habido un bloque de oposición, estarían felices de la vida. Porque aquí lo que estamos es ante una lógica de estafa, una lógica corrupta, una lógica donde hasta han hecho mediocre muchas veces el currículum educativo en términos de cívica y estudios sociales para que la gente no piense, para que la gente no analice. Y caemos en trampas donde nos colocamos la soga en el mismo cuello. Don Jorge, un cierre que quiera darnos para el programa del día de hoy. No, decirle a los compañeros y compañeras que pueden haber mesas de diálogo, de negociación, pero lo central para el movimiento obrero, para la clase trabajadora, es la organización, la movilización y la lucha.
las negociaciones exitosas se alcanzan si usted tiene músculo político, si usted tiene capacidad de movilización y de organización. No se gana porque fulanito o fulanita sea muy inteligente o sea muy simpático o simpática, sino que los movimientos sindicales, su herramienta para negociar exitosamente es su capacidad de combatividad, de organización y de lucha. Así que eso es lo que tenemos que seguir planteándonos. Tenemos una vía siempre por sentarnos, por negociar, pero sin abandonar la organización y la lucha en la calle, que al final es lo que nos hace fuertes. Eso que no lo olvidemos nunca. Don Jorge Coronado, muchas gracias. Les recordamos a las personas de Lina también que en este momento está en discusión en el plenario legislativo el proyecto de ley 21738. Así que no tengo palabras. ¿Qué podemos decir? A seguir luchando. A seguir luchando, como dice don Jorge Coronado, y recuerden que si esto se llegara a aprobar, vamos a analizar los visos de inconstitucionalidad. Don Jorge, muchas gracias por toda esta atención, por regalarnos esta hora, este conocimiento y esta exposición, que ojalá lo hayan visto las personas que lo vieron en vivo, pero que muchas otras personas lo vean en diferido, porque aquí la gente en Costa Rica le gusta hablar de política sin saber. Entonces es importante saber, dialogar, conversar para poder llegar a encuentros. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Esteban, y a Citraína. Un gusto. Hasta luego. De parte de Citraína, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Lina, les damos la despedida a este programa y les esperamos el próximo martes de 4 a 5. Que tengan linda tarde.